Buenos días, que Dios me los bendiga. Yo soy Aarón Chávez, pastor aquí en Torre de Refugio y Fortaleza, y estoy muy agradecido que usted nos esté sintonizando hoy en esta mañana. ¿Por qué no me manda un saludito ahí en el chat? Por favor, déjeme saber que usted ya está listo para recibir lo que vamos a compartir hoy en este día. Acabamos de iniciar una serie que se llama La Historia. Hace 3 domingos estuvimos celebrando el Domingo de Resurrección. Y el Domingo de Resurrección nos enseña a nosotros acerca de la historia de redención. Todo se había perdido, nos habíamos separado de Dios. Nuestro final sería un final de muerte y de destrucción, pero Dios el Padre envió a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados y así quedáramos redimidos de nuestros pecados. Es una linda historia, una historia que impacta nuestra vida hasta el día de hoy, y por ella es que nosotros hoy estamos redimidos y hoy nos podemos levantar y conectar a través de este medio virtual y poder platicar y hablar acerca de las grandezas de Dios, pero eso es gracias al sacrificio de Jesucristo. La historia de la redención no es una historia aislada, no es algo que sucedió simplemente a la mitad de la historia de la humanidad, sino que hay muchas otras historias que se conectan con esa historia. Y la semana pasada empezamos nosotros a hablar acerca de la historia de la creación. Y en la historia de la creación nosotros encontramos el plan original de Dios, el amor que Él tenía para nosotros y cómo Él creó un mundo perfecto para nosotros. Lamentablemente nosotros rechazamos el plan de Dios para nuestras vidas, la visión de Dios para nuestras vidas, y optamos por nuestra propia visión. Lamentablemente esa decisión trajo consecuencias graves. Una de las más graves es la separación entre el hombre y Dios. Y de ahí nosotros empezamos a ver cómo la historia empieza a señalarnos hacia la historia de la redención. Pero antes de llegar ahí, hay muchas otras historias que nosotros debemos de aprender. Así que hoy en este día vamos a entrar a la segunda historia. Yo no sé si usted, pero yo me siento muy emocionado. Me encanta conocer más del amor que Dios tiene hacia nosotros. Yo no sé si para usted fue así cuando usted se casó o cuando usted andaba de novia con su ser querido. Yo no sé si para usted fue así, quería conocer y saber más acerca de esa persona. Igualmente con el Señor, nosotros queremos saber más de Él. Quiero entender por qué es que Él hizo lo que Él hizo. Así que hoy en este día vamos a arrancar con la segunda parte de la historia. ¿Estamos listos? Amén. Yo estoy listo. A ver, déjenme saber ahí en el chat. Dígame, pastor, ya estoy listo. Arranquémosle. Dele shine a esto. Muy bien. Entonces, yo quiero empezar con esto. Quiero hacer esta declaración. Dios cumplirá su plan y su propósito. ¿Lo puede decir usted conmigo ahí en el chat o lo puede declarar verbalmente? Dios cumplirá su plan y su propósito. ¿Usted lo cree? Amén. Dios va a cumplir su plan y su propósito, pero Dios lo hará de una manera sorprendente. Y mire, cuando me refiero a que Dios lo va a hacer de una manera sorprendente, no es aquellas sorpresas gratas, ¿verdad? Y le voy a decir por qué no es grata. Porque Él lo va a hacer de la forma que Él lo va a hacer. Él no lo hará de la forma en la que nosotros lo haríamos. Y para muchos de nosotros eso ya es un golpe a nuestra confianza. Porque le voy a decir una cosa. Dios va a usar a la gente que nosotros no escogeríamos. Y Dios lo va a hacer de una forma que nosotros no lo haríamos. ¿En alguna ocasión ha escuchado usted decir que Dios trabaja de formas misteriosas? Muchos de nosotros pensamos que es un verso bíblico, pero la realidad no es un versículo que se encuentra en la Biblia. Más bien, este es un verso de un himno que nosotros cantábamos. La verdad es que sí debería estar escrito porque es una realidad. Dios obra de formas misteriosas. Y la verdad es que a nosotros no siempre nos gusta la forma en la que Dios hace.
Mire, nosotros no sabemos cuándo Dios está obrando, pero usted debe de saber que Dios siempre está obrando. Quiero darle unos cuantos ejemplos acerca de la forma en la que Dios trabaja y cómo a nosotros no nos parece ni nos gusta. Ejemplo, Dios le dice a Moisés: tú serás mi voz. Tú vas a ser la voz de Dios para el pueblo. Yo voy a hablar a través de ti. Tú vas a hablar al pueblo y también vas a hablar, te vas a parar y vas a hablar delante del faraón. Pero Moisés era tartamudo. Obviamente, él no quería hablar en público. Si a nosotros que no tartamudeamos tanto nos cuesta hablar en público, imagínese a alguien que naturalmente tartamudeaba. Tener que hablar en público era la persona menos indicada para ser el representante de Dios. La pregunta se hizo: ¿quién llevará a este pueblo a la batalla? Débora. ¿Cómo? Débora, en estos tiempos, una mujer llevando al pueblo a la batalla no era aceptable. Las mujeres no tenían lugar en las líneas de batalla, mucho menos dirigiendo la batalla. Esto no tenía sentido. Aparte de eso, Débora no tenía ningún entrenamiento para estar dirigiendo. Dios obra de formas extrañas, ¿verdad? ¿Quién será uno de los discípulos de Jesús? Mateo. ¿Cómo? Él es un cobrador de impuestos. Ellos en esos tiempos eran odiados. ¿Y sabe qué? Hasta los calificaban a un nivel mucho más bajo que a los pecadores. ¿Puede haber alguien peor que un pecador? Sí, decían los judíos. Los cobradores de impuestos eran odiados. No se querían, se pensaban de ellos como traicioneros. Habían traicionado a la patria. Dios escoge a quien Él quiere escoger. ¿Quién va a escribir la mitad del Nuevo Testamento? Pablo, dijo Dios. ¿Cómo? Pablo fue un hombre que casi mata a todos los creyentes, a todos los cristianos. Usted se recuerda que Pablo tenía una misión y la misión de Pablo era deshacerse por completo de los que creían en Jesucristo. Pero Dios escoge al que por poco detiene el mover del evangelio para avanzar el mover del evangelio. Oiga, esto no tiene sentido, ¿no es cierto? Lo puede poner usted ahí conmigo en el chat. Vamos, interactuemos hoy en este día. Dios obra de forma sorprendente, ¿no es cierto? Dios me sorprende. Yo sé que a nosotros nos gustan las sorpresas, ¿verdad? Pero no todas las sorpresas, solo hay ciertas sorpresas. Este tipo de sorpresas nos estresan a nosotros. Este tipo de sorpresas nos sacan a nosotros de nuestro estado de comodidad. Pero quiero decirle, Dios obra de una forma misteriosa. Y le voy a decir otra cosa. Ay, discúlpeme. Le voy a decir otra cosa. Dios no ha dejado de trabajar de esta forma. Él continúa obrando de forma misteriosa. Hoy yo quiero que nosotros profundicemos un poquito en la historia de Abraham y Sarai. Y yo quiero que nosotros veamos cómo Dios de nuevo hace lo que nosotros no haríamos. Pero a la misma vez, yo quiero que nosotros nos llenemos de esperanza aquí. Porque hay una lección muy importante que nosotros debemos de sacar de esta historia. Y es que Dios puede hacer cosas grandes a través de cualquiera. Yo necesito repetir esto. Dios puede hacer cosas grandes a través de cualquiera. Dios no necesita de alguien grande para hacer algo grande. Dios no necesita a alguien que sea sumamente inteligente para crear algo maravilloso. Dios no necesita de alguien que tenga un récord perfecto para demostrar su amor, su misericordia y crear algo hermoso. Dios puede usar a cualquiera. Yo sé que esta es una idea que a nosotros
a nosotros nos cuesta entender. Pero ¿cómo es posible? Lo posible es que es Dios el que lo está haciendo. Y eso es lo que debemos de recordar. No es la persona, no es la calificación de la persona, es Dios. Así que recuerde, Dios usa a cualquiera. Esto nos debe de dar esperanza, más de enojarnos, porque muchos nos molestamos, pero más que molestarnos y más que enojarnos, esto nos debe dar esperanza. Si Dios puede usar a cualquiera, esto quiere decir que Él también me puede usar a mí. Y más interesado que a alguien más que Dios pueda usar, estoy interesado en saber que Dios me puede usar a mí, que me quiere usar a mí. Yo quiero ser usado por Dios. ¿Y usted? ¿Usted quiere ser usado por Dios? A ver, dígamelo ahí. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero ser tus ojos, quiero ser tu boca. Señor, úsame, úsame. Póngamelo ahí en el chat. Úsame, úsame. Quiero ser usado por ti. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 12 y hoy vamos a leer. Me gustaría poder leer de Génesis capítulo 12 a Génesis versículo 22, pero este sería un sermón extremadamente largo, así que yo le invito que en esta semana usted tome el tiempo de leer Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 22. Yo simplemente le voy a sacar algunos puntos de esa lectura que para mí fueron de mucha bendición. Así que vamos a arrancar aquí. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Mire, Dios tiene un plan para restaurar su visión para con nosotros. Cuando Adán tomó su propia decisión y crió su propia visión y nos apartamos de Dios por causa del pecado de Adán y de Eva, recuerde que cuando ellos pecaron, entró la muerte, la envidia y la maldad al mundo. Y bueno, lo peor es que nos separamos de Dios. Si usted recuerda, cuando esto sucedió, Dios no nos abandonó. Él empezó a trabajar en una forma de traernos de nuevo a su propósito. Entonces, esta era una de las formas en las que Dios lo haría. Dios decide establecer un pueblo. Su pueblo, el pueblo de Dios. Y este pueblo sería un pueblo apartado para su propósito. Y a través de este pueblo, Él revelaría su poder y su propósito al mundo. Pero para empezar esta nueva nación, Él necesitaba de un representante, o más bien de alguien que lo hiciera, que lo iniciara. Usted y yo escogeríamos a una pareja joven, fuerte y fértil, con visión, ¿verdad? Pero Dios nos sorprende porque Él escoge a una pareja de ancianos. Abraham tenía 75 años y Sarai tenía 65. Estaba a punto de embarcar en una misión bastante grande, levantar un pueblo. Y Dios escoge a dos ancianos para que arrancaran con esta misión. Ahora, si esto no fuera suficiente para dejarle a usted con la boca abierta, pues resulta que Sarai era estéril. Ella no podía tener
hijos. Dios había escogido a Abraham y a Sarai para que ellos fueran los padres de esta gran nación, pero ninguno de los dos calificaban. No solamente ya estaban demasiado ancianos, no sé si todavía tenían la fuerza necesaria para hacerlo. Aparte de eso, no podían tener hijos. Sarai estaba estéril, no calificaban. Dios le dice a Abraham: voy a convertirte en una nación y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Qué impresionante lo que Dios le habla a Abraham. Ahora, yo estoy seguro que Abraham no lograba comprender lo que esto en realidad significaba. Comprender que la bendición a la que Dios se refería era que de esta nación vendría Jesús, el Mesías. Y por causa del sacrificio que Jesús haría en la cruz, todas las familias de la tierra efectivamente serían bendecidas. Pero serían bendecidas a través de la redención que ellos recibirían por la sangre que Jesús iba a derramar. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande el que Dios le estaba otorgando a Abraham! Pero bueno, no vamos tan rápido, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 1. Y quiero que leamos esto porque hay algo muy impresionante. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. ¿Por qué será que Dios le está diciendo a Abraham que no tenga temor? Nosotros leemos esta porción de la palabra, leemos y usted me escucha hablar acerca de del gran privilegio que Abraham tiene, pero ninguno de nosotros en realidad estamos pensando en lo que esto requería de Abraham. Y ese es el problema para muchos, creo, que leemos la Biblia sin ponernos en los zapatos de los personajes. Sí, imagínese Abraham ya a esta edad y Dios tiene una promesa, una misión tan grande para él. Yo estoy seguro que yo tendría muchísimas dudas. ¿Será que todavía lo puedo hacer? ¿Con los años que tengo me alcanzará? ¿Por qué no me llamaste para Abraham? Hace unos 40 años. Señor, si me hubieras llamado hace 50 años. Yo me imagino que él vio su incapacidad, vio su edad, vio la situación. Él fue un realista. Y por eso es que Dios le dice: no temas, Abraham. Yo quiero decirle esto a usted hoy en este día. Porque quizás usted es un realista como lo fue Abraham y está viendo su situación, está viendo su edad, está viendo sus recursos, está viendo todo lo que está pasando alrededor de usted. Y usted dice: Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida, lo que quieres hacer alrededor de mí es imposible, no tiene sentido. Yo no sé por qué me estoy metiendo a aceptar lo que tú estás hablando a mi corazón. Esto es de locos. Pero así como Dios le dijo a Abraham, yo te lo digo a ti hoy en este día: no temas. No temas. ¿Por qué motivo, Abraham, no vas a temer? Mire lo que dice, continúa diciendo la palabra: yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Hay momentos de duda, ¿verdad?, en el que nosotros nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer o simplemente está extraordinariamente tan afuera de nuestro alcance que nos cuesta creerlo. Pero el Señor nos reafirma y nos dice: lo que yo dije que voy a hacer, lo voy a hacer. El versículo 5 dice: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo. ¿Cuántas veces no nos tiene que sacar Dios del lugar en el que nosotros estamos, cambiar
el ambiente en el que nosotros estamos nos tiene que sacar del estado de mente en el que estamos pensando. ¿Por qué no me lo pone ahí en el chat, por favor? Dios nos tiene que sacar afuera. Dios tiene que sacar a Abraham afuera del lugar en el que él está. Su estado de mente, su estado de ánimo, ¿sí? La comodidad, la gente que le rodea. Dios lo tiene que sacar de ahí, lo tiene que sacar afuera de lo que él acostumbra para poder mostrarle lo que él quiere hacer con él. Para que nosotros podamos recibir la visión de Dios en nuestras vidas. Alguien me está escuchando en este momento. Para que nosotros podamos recibir la visión que Dios tiene para nuestras vidas, Dios muchas veces nos tiene que sacar afuera de lo que es acostumbrado para nosotros. Nos tiene que sacar de aquello que es cómodo para nosotros. ¿Sabe qué tiene que hacer Dios? Nos tiene que enseñar a ver algo que nosotros no hemos acostumbrado a ver. Estamos acostumbrados a ver ¿qué? 4 paredes, limitaciones. Estamos acostumbrados a ver ¿qué? Que de esta pared no puedo pasar. Este es mi cuadro limitado y de aquí yo no puedo salir. Y Dios muchas veces nos tiene que sacar de ese cuadro, nos tiene que sacar de ese cuarto y decir, mira la expansión. Hay muchas cosas más que tú no estás viendo. Salte de tu caja. Yo no sé si alguien me está escuchando en este momento, pero dice el versículo 5, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Sí, qué privilegio, ¿verdad? Porque todos decimos, ¡ay, qué suerte la de Abraham! No, qué bendición la de Abraham, el padre de la fe. Qué bendición. Sí, qué privilegio, ¿verdad? Pero póngase en el lugar de Abraham. Él tuvo que obedecer. Es que esa es la parte de la bendición que a nosotros nos detiene. La obediencia. Él tuvo que obedecer para que la heredad que Dios le había prometido fuera tan numerosa como las estrellas. Abraham tuvo que actuar en obediencia. Este es el mismo requisito que Dios nos pone a nosotros. Dios tiene cosas lindas para nosotros, cosas que nosotros no nos podemos imaginar, cosas que nosotros no podemos visualizar todavía, cosas lindas para nosotros y para nuestra casa, pero requiere de lo mismo, requiere de que nosotros actuemos en obediencia. Lo puede escribir ahí, hay que actuar en obediencia, póngamelo ahí en el chat, obedecer, obedecer, obedecer. Tenemos que obedecer para que esto se haga una realidad en nuestras vidas. Oh, what a lucky man. Podemos decir, Abraham fue un hombre lleno de tanta fortuna. Sí, pero ¿se ha puesto a pensar que Abraham tuvo que obedecer? ¿No es eso lo más difícil y lo más complicado para nosotros, obedecer? Pero yo quiero que miremos lo que Hebreos capítulo 11 nos dice acerca de esto. Nos habla acerca de lo que está sucediendo en este momento. En el Nuevo Testamento hacen referencia a este acto de obediencia. Dice así, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. Oiga, la palabra grande y clave, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Oh, ¿cuántas veces el Señor no nos está llamando a que salgamos y hagamos algo y nosotros no lo hacemos simplemente porque no sabemos cómo funciona, cómo hacerlo? Hace unos días, y perdonen la interrupción, pero hace unos días yo hablaba con un amigo pastor y me decía acerca de uno de sus miembros. Y esta persona se dio cuenta que había una necesidad en el equipo de alabanza, hacía falta un bajo. Él le dice, pastor, voy a comprar un bajo y me podrías enseñar a tocar. Y dice el pastor, yo no sé tocar bajo, yo no sé qué hacer. Y dijo, no le hace. Fue, compró su bajo,
se puso a ver cómo aprendía, está haciendo lo que él puede hacer. Esa es la fe. Hacer las cosas sin saber cómo hacerlas. Ahora, no me malentienda, podemos aprender, pero a veces al principio lo más importante es dar el primer paso, aunque no sepamos lo que estamos haciendo. Dice la palabra de Dios: fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué impresionante! Abraham, me impresionas. Abraham obedeció y por eso es que él heredó la promesa. Usted y yo vamos a heredar la promesa de Dios cuando nosotros tengamos la valentía de actuar en obediencia, cuando nosotros estemos dispuestos a aplicar la misma fe para obedecer. Vamos entonces a ver los resultados, vamos a empezar a ver la heredad que Dios nos prometió. La fe es específicamente para eso, para actuar en obediencia. Rápidamente brinquemos a Génesis 16, porque ya para este entonces habían pasado 10 años. Abraham tenía 85 y Sarai tenía 75. Los años, mis amados hermanos, no se detienen, avanzan y aún no tenían un hijo. Así que Sarai decide ayudar a Dios. ¿No es esto lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos desesperamos? Nos cansamos de esperar. Y decimos: Señor, yo sé que dijiste que ibas a hacer. Quizás necesitas una manita, y eso siempre nos mete en problemas. Ahora, por causa de esta decisión, usted sabe lo que pasa. Sarai altera el plan original de Dios. Lo mismo que hizo Adán y Eva, alteraron el plan, la visión que Dios tenía. Lo mismo hace Sarai. Y bueno, usted conoce la historia, y si no la conoce, vaya y lea la historia, porque Agar, la sierva de Sarai, termina embarazada. Vaya y léalo, yo no le voy a decir más. Y termina dando a luz un hijo, y ese hijo se llama Ismael. Y porque es hijo de Abraham, termina siendo bendecido, y Dios le dice: a él también lo voy a convertir en una gran nación. Pero este no es el hijo de la promesa. Este no era el plan de Dios. Este hijo se convierte en el Islam del presente. Aún en esos tiempos se llevaban rivalidad entre Isaac e Ismael. Cuando nosotros actuamos fuera del plan que Dios tiene para nuestras vidas, lo único que hacemos es que dificultamos el proceso. Ahora, lo lindo y lo importante de aquí es que nosotros debemos de entender que aunque nos equivoquemos, el plan de Dios no va a cambiar para con nosotros. Quizás usted se siente en este momento y dice: sí, pastor, yo como Sarai siempre sigo metiendo las manos en los planes que Dios tiene para mi vida. Pastor, yo creo que Dios por fin se ha dado por vencer en mi vida. Yo creo que ya Dios no va a poder cumplir su plan en mi vida. Pero así como lo hizo con Sarai y con Abraham, Dios lo va a hacer con nosotros. Aunque este no era el plan de Dios perfecto para la vida de ellos, el plan de Dios para Abraham y para Sarai no cambió. El plan de Dios siguió en pie. Y yo quiero decirle a usted hoy en este día, el plan de Dios para su vida sigue en pie. Él quiere hacer lo mismo que Él dijo que Él quería hacer desde el inicio. Así que reciba esta palabra para usted hoy en este momento. Póngamelo ahí en el chat. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios no cambia. Póngalo ahí, créalo, declárelo. El plan de Dios no cambia. En Génesis 17, nosotros nos encontramos con algo muy interesante. Dios cambia el nombre de Abraham y Sarai. Yo quiero que nosotros entendamos que Abraham significaba padre enaltecido, pero Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Abraham.
este nombre ahora significa padre de multitudes. Y ahorita le voy a explicar por qué es importante este cambio. Sarai significaba princesa, pero ahora Dios le cambia el nombre a Sara. Esto significa reina, madre de reyes. Dios cambió la identidad de Abraham y de Sara. ¿Por qué es tan importante? Dios lo que estaba haciendo aquí, estaba alineando la identidad de Abraham y de Sara al propósito de Dios. Porque yo quiero que nosotros entendamos algo que es muy importante. En el momento que Sarai actuó, ella actuó porque dijo: Abraham, yo soy estéril, no puedo tener hijos. Oí la promesa de Dios, oí lo que Dios quiere hacer, pero al final yo sigo siendo una mujer estéril. La identidad de Sarai la estaba deteniendo de recibir el plan de Dios para su vida y de vivir en el plan de Dios para su vida. Es importante que usted y yo entendamos que nuestra identidad nos detiene. Lo que nosotros hemos aceptado como nuestra identidad nos detiene de alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Wow, yo me siento emocionado de declarar lo que le estoy declarando en este momento. Nuestra identidad es lo que muchas veces nos está deteniendo de cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y si hay algo que Dios quiere hacer, es que nuestra identidad se alinee con el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cómo podemos ser campeones cuando nosotros nos vemos como personas derrotadas? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar las victorias en nuestras vidas cuando nuestros pensamientos son siempre tan derrotados? Siempre nos vemos como personas menos que los demás. Siempre nos vemos como personas que no pueden alcanzar victorias, que todo les sale mal. Mire, le voy a dar un ejemplo que creo que le va a ayudar. Y tal vez usted se identifique con este ejemplo. Pero yo conozco gente, mis amados hermanos, que ellos piensan que nada bueno les puede suceder. La identidad de ellos son personas de mala suerte. Ellos se ven como personas de mala suerte y atraen la mala suerte. Por ejemplo, van y hay un puesto, ¿verdad? Le van a dar, hay una oportunidad para ser gerente en el lugar donde ellos trabajan, ¿no? Van y aplican. Pero durante toda la aplicación dice: no, yo no creo que me vayan a dar a mí esto, porque yo no puedo hacer esto, sería demasiado difícil, ¿verdad? La mentalidad. Llenan la aplicación. Pueden suceder dos cosas. Una, reciben el trabajo, ¿verdad? Reciben el trabajo, en el momento se alegran, pero cuando empiezan a trabajar, esa mente, esa identidad de que son personas de mala suerte o que no son ganadores, esa mentalidad empieza a estropear la oportunidad que ellos tienen. ¿Y qué empiezan a hacer? No, yo no soy capaz de hacer esto, nunca puedo aprender nada nuevo, yo no puedo. Y empieza entonces a no poder hacer el trabajo, no poder aprender, porque la mente de ellos, la identidad de ellos, yo solamente soy un simple trabajador, o como dirían allá, un simple chalán, ¿verdad? Yo solo soy un ayudante, yo no puedo administrar, yo no puedo. Y la mente de ellos empieza a hablar tan fuertemente, la identidad de ellos empieza a hablar tan fuertemente que al final o renuncian o vienen y los corren porque no están haciendo su trabajo. Y luego, ¿qué pasa? Empiezan a pensar: no, es que esta fue la peor decisión de mi vida. ¿Cómo me creí que yo podía lograr algo así? Es exactamente lo que le sucedió a Sarai. Cuando Dios le dijo que ella iba a ser madre de una nación, ella le recordó al Señor y le recordó a Abraham: yo soy estéril. Esa es mi identidad. Me estás diciendo que voy a ser madre de reyes, pero mi identidad es una mujer estéril. Por eso es que Dios cambia el nombre de ella.
Por eso es que Dios cambia el nombre de Abraham y le dice, ahora vas a ser padre de multitudes y tú, Sara, vas a ser reina, madre de reyes. ¿Me entiende el valor de este momento? Un momento en el que Dios transformó la identidad de ellos para que la identidad se alineara con el plan y el propósito que Dios tiene. Yo no sé si usted y yo necesitamos tomar un momento y decirle, Señor, por favor, cambia mi identidad. Alinea la forma en la que yo me veo con la forma en la que tú me ves a mí. Quiero decirle, mi amado hermano, que usted puede recibir palabra de Dios profética, puede recibir palabra de Dios a través de la Biblia y por muy emocionante que esto pueda ser, esa palabra no va a ser eficaz en su vida hasta que usted no permita que Dios cambie su identidad y usted se deje de ver de la forma en la que usted se ve. Mientras que usted se siga viendo como una persona derrotada, jamás podrá vivir en victoria. Mientras que usted se vea como una persona débil y que siempre cae a los pies del pecado, usted jamás podrá vencer el pecado en su vida. Mientras que usted se siga viendo como un pecador en vez de verse como un redimido por la sangre del Cordero, usted jamás podrá aceptar su nueva identidad ni propósito que Dios tiene para usted. Así que hoy le invito en este momento. Dígale, Señor, cambia, transforma mi identidad. Ayúdame a verme como tú me ves. Alinea mi forma de verme con el propósito que tú tienes para mí. Gloria a Dios. ¡Wow! Impresionante. Entonces, ahora que se alinearon la identidad con el propósito que Dios tenía para él, entonces, ¿qué sucede? Finalmente, les nace un hijo. Pero aquí no se termina la historia. Pero sí quiero concluir aquí. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 2, porque con esto quiero cerrar. Y es para mí algo impresionante. Yo no sé si usted hasta este momento se ha dado cuenta, pero aquí el Señor nos está dando la clave para lo que viene. Aquí sucede algo bastante interesante y es que Dios le ordena a Abraham a que sacrifique a Isaac. A esta edad, Isaac ya tiene 15 años cuando esto sucede. Abraham ya tenía sus 115 y Sara tenía 105 años. O sea que si muere Isaac, ya no hay tiempo para hacer otro. Ya no hay tiempo. ¿Cómo era posible entonces que Dios estaba pidiendo que entregaran al hijo de la promesa? Esto es impresionante. Lógicamente no tiene sentido. ¿Cómo es posible que Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrifique lo que ha estado esperando por más de 20 años? Ya lo esperaste por 20 años, lo tienes en tus manos, lo disfrutas por 15 años y ahora el Señor te dice, ahora entrégalo. Yo quiero que por favor usted le ponga atención a lo que está sucediendo aquí. Vamos a entender un poquito más lo que está sucediendo aquí porque es impresionante la forma en la que Abraham piensa. Porque la forma en la que nosotros pensamos es lo que a nosotros nos va a ayudar a ser libres para poder obedecer al Señor. Le puedo decir que lo que a usted lo detiene de obedecer a Dios es la forma en la que usted piensa, la forma en la que usted ve a Dios. Abraham vería a Dios de una forma única. Y si nosotros aprendemos a ver a Dios de la forma en la que Abraham veía a Dios, nosotros vamos a quedar libres para ser obedientes a lo que Dios pide de nosotros. Leamos aquí rápidamente en Hebreos capítulo 11 versículo 17 y esta porción de la palabra nos explica un poquito más acerca de la forma en la que Abraham pensaba y ojalá que de aquí nosotros podamos sacar algo para aprender a pensar como Abraham pensaba. Dice Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. De nuevo, la fe juega un papel muy importante. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada
descendencia. Pensando, oiga, eso es lo interesante. Y es donde yo quiero que nosotros saquemos de la palabra de Dios una forma nueva de pensar acerca de Dios. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Impresionante. Esto me dice que Abraham creía tanto en el poder de Dios, creía tanto en que Dios cumpliría su propósito y su promesa, que dijo, si Dios me pide que yo le ofrezca a mi hijo y que muera mi hijo, yo estoy creído que Dios tiene el poder para resucitarlo. ¡Oh, qué impresionante! Dios tiene el poder para resucitarlo. ¡Oh, impresionante! La fe que Abraham le tenía a Dios. Abraham creía, Dios va a cumplir su propósito de una forma u otra. Dios trabaja de formas misteriosas. Y yo no entiendo cómo Él lo hace. Y mi lugar no es tratar de entender de qué forma Dios lo está haciendo. Mi lugar es creer que Él lo puede hacer. Y si Dios en este momento me quita la promesa, ¿sí?, yo creo que Él tiene el poder para resucitarlo y así recibir de nuevo la promesa de Dios. ¡Qué optimismo! ¡Qué fe! ¡Qué forma de creer en Dios! Esto nos reta a usted y a mí a creer igualmente de las promesas de Dios para nuestras vidas. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé a través de quién, pero yo sí sé que Dios va a cumplir lo que Él dijo que Él iba a hacer. Esta es la fe inconmovible a la que Dios nos está llamando hoy en este día. Ahora, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aquí hay muchas comparaciones entre la historia de cómo Dios empieza a establecer una nación para Él y la historia de la redención. Aquí hay muchas cosas, ¿sí?, muchas cosas similares. Vamos a terminar con esto. Génesis capítulo 22, versículo 2. Vamos a leerlo y luego quiero que leamos Juan 3:16 porque hay una similitud increíble. Y dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Vamos a leer lo que dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se da cuenta de la similitud? El Hijo único, unigénito de Abraham lo tenía que sacrificar. ¿Para qué? Para que la promesa se hiciera una realidad. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo unigénito. Y Jesús era él también el hijo de la promesa y el hijo unigénito de Dios. ¡Qué tremendo! Cómo esto es tan similar. Además de eso, Abraham dijo, si mi hijo muere, Él va a resucitar. Jesús murió y resucitó. ¡Qué impresionante! Pero hay una última cosa que yo quiero que nosotros veamos. El monte de Moria, de acuerdo a 2 de Crónicas capítulo 3, es el monte en donde se construye la ciudad de Jerusalén. Y este mismo monte en el que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, este mismo monte sería el monte en donde Jesús, el Hijo unigénito de Dios, sería ofrecido como sacrificio por nuestros pecados 2080 años más tarde. ¡Qué impresionante! Dios dándonos a nosotros una imagen muy clara de lo que venía. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, un ángel se apareció. Y este ángel le dijo, no le hagas daño
al muchacho: yo ya me he proveído de un sacrificio, de una ofrenda. Si nosotros entendemos que en ese momento hay un carnero que está ahí y Abraham termina sacrificando ese carnero, pero yo quiero que nosotros pensemos un poquito más allá. El sacrificio, la provisión de la que en ese momento el ángel le hablaba a Abraham no era el carnero, era Jesús. Jesús sería el Cordero de Dios que lava el pecado de la humanidad. Él era la provisión. Él era la provisión. Usted sabe lo que la palabra de Dios dice. Dice que Abraham llamó ese lugar y llamó a Dios en ese momento como Jehová Jireh, mi proveedor. Dios proveerá. Exactamente lo que Dios hizo en la historia de redención. Él se proveyó de un sacrificio que transformaría al mundo entero. Qué impresionante. Yo no puedo seguir hablando. Yo quiero que cierre ahí sus ojos donde usted está. Qué impresionante el amor de Dios. Qué impresionante el cuidado del Padre. Oh, Señor. Es cierto. Es una verdad. Todos estos hombres, a la gente que Dios llamó para que hicieran cosas grandes, tuvieron excusas, dudas y temores. En realidad ellos no llenaban el perfil. Pero si hay algo que podemos aprender hoy en este día, es que Dios no depende de nuestras fuerzas, de nuestra habilidad, de nuestra calificación para cumplir con su propósito. Quizás usted, como Abraham y como Sara, se han autodescalificado y piensa que ya no queda nada por hacer. Quizás usted piensa, este ya es el final del camino, pero Dios te sorprende hoy, nos sorprende hoy con un plan de redención. Qué grande es el amor de Dios. Oremos juntos. Padre, te doy gracias. Cómo nos demuestras tu paciencia, tu amor, tu provisión. Jamás se trata de nuestra habilidad, se trata de tu poder. Señor, gracias porque nos das una oportunidad de servirte y de amarte. Ayúdanos, Señor, a ser las personas que en fe actúan, Señor, que tenemos la fe para obedecer, para actuar. Ayúdanos, Señor, aunque muchas veces no sepamos cómo, a que nosotros nos amarremos, Señor, y creamos, Señor, que lo importante es dar el primer paso de obediencia y de ahí tú te encargas de lo demás. En este momento te damos gracias por tu palabra y yo declaro sobre tu pueblo, Señor, que despiertas en ellos un deseo de conocerte más y un deseo de ser personas que actúan en fe y un reconocimiento de que nuestra identidad no es lo que nosotros pensábamos que era. Hoy, Señor, queremos identificarnos como hijos tuyos. Queremos identificarnos como personas que tienen un propósito divino, especialmente que viene del cielo. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén.